Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar el tema del convertidor CD-CD, que sería el tipo BOC, el que te estoy mostrando en pantalla. El libro es el de Ericsson y Maximovic y es la tercera edición de Fundamentos de Electrónica de Potencia. Y bueno, este circuito se estudia en este capítulo, en el capítulo 2, puede solamente en estado estacionario, donde ya pasa un transitorio y está todo estable la señal de el voltaje, que es el propósito del convertidor, y convertir el voltaje a otro nivel, pues está ya en un valor relativamente constante. Sin embargo, como lo menciona aquí el libro, va a tener en realidad un rizo, vamos a tener un valor constante y un rizo, y ese rizo, pues vamos a tratar de que sea muy pequeño, como lo menciona aquí el libro. Y bueno, con el análisis, en las dos posiciones del interruptor, acá arriba, la posición uno es cuando está conectada a la fuente, la posición 2 es cuando está desconectada, la corriente IL es la de la bobina, la corriente IC del capacitor, y este sería el voltaje de la resistencia. Bueno, se hace un análisis de suma de voltajes igual a cero en ambas posiciones, y en las condiciones de estabilidad, pues se tienen los valores constantes, que son las letras mayúsculas, con esta función pues lo que es la relación corriente-voltaje en la bobina, en la inductancia, pues el valor del voltaje en esta tendría un valor constante que me va a indicar precisamente una pendiente en función de la diferencia de voltaje entre el voltaje aplicado y el voltaje que se va adquiriendo en, pues, en la carga. Cuando está en la posición 2 vamos a tener un voltaje negativo porque en la posición 2 la bobina se conecta, el lado positivo se conecta en el lado de abajo, vamos a tener menos V. Y bueno, la pendiente va a ser ahora pues una pendiente negativa. Estas son las dos posiciones, posición 1, posición 2. Y bueno, vamos a tener una ondulación, entonces en la bobina prácticamente la corriente y el voltaje tienen una forma muy similar a esta. La D mayúscula es el ciclo de trabajo y la D' es el complemento al periodo de TS, que el libro así le llama TS. TS es el periodo del PWM. Y vamos a tener entonces pues una pendiente positiva, una pendiente negativa de la corriente y una especie de diente de sierra, de la cual nos va a interesar después pues el incremento que va a tener aquí, este incremento, nos interesa que sea relativamente pequeño. En base a ese incremento se hacen los diseños de el valor de la bobina para pues economizar o para determinar cantidad de ruido que pueda emitir el circuito. Y aquí tenemos entonces pues un incremento total de todo el rango de la corriente. Esta sería la pendiente de la corriente en la posición uno y este sería el valor horizontal durante la posición esa. Y precisamente, bueno, con esos valores, pues tenemos una dependencia de este incremento con respecto al valor de la inductancia. Entonces, esta pequeña fórmula es la que yo utilizo en LT-Spice para eh, precisamente para corroborar. Es parte de este video de que demostrarte efectivamente que esa fórmula realmente sí funciona, ¿no? O si es verdadera, o corroborarlo nada más. Y de esta manera, esta es la forma en que se comporta la corriente. Ahorita lo vamos a ver. Eh, el balance, aquí habla de balance de cargas y balance de volt segundo, pero ahorita no me interesa mucho esta parte. En este balance lo que el libro nada más llega a mostrar es precisamente la ganancia que les muestro aquí. El valor del voltaje en la resistencia es igual a la D por el valor de VG, o sea, el ciclo de trabajo por VG. Entonces, esta viene siendo la ganancia. La ganancia viene siendo el valor del ciclo de trabajo. Ese va a estar entre 0 y 1. Y eso es lo único. Por eso, como no es del mismo signo, es positivo que VG. Entonces la carga va a tener solamente de 0 a 10 volts. Puede tener esos valores. Y el análisis
para la capacitancia, bueno, lo vemos más adelante. En el análisis de la capacitancia, el autor utiliza pues precisamente características del capacitor, en este caso la corriente del capacitor y el voltaje del capacitor. ¿Cuál sería las corrientes? Bueno, tenemos una variación lineal en la corriente y por lo tanto una acumulación. La carga finalmente pues va a ser, hay pues un balance de cargas en el capacitor y eso implica que pues la corriente promedio va a ser cero. Y bueno, pues eso, la integral de esta corriente pues va a ser precisamente esta forma ondulatoria. El incremento de B con la fórmula de carga igual a capacitancia por voltaje, pues obtenemos una fórmula como esta que muestra aquí el libro. Y esta es precisamente la otra expresión que depende ahora del incremento anterior que ya obtuvimos en inductancia con el valor de la capacitancia y el valor de 8. Ahora sí vamos en el LTSpice. Tenemos solamente valores ideales. Aquí tenemos el diodo con estos valores muy ideales que ya hemos analizado en algún otro video. Tenemos entonces también el capacitor de 100 microfaradios, 100 milihenrios en la bobina, 10 ohms. Este tiene voltaje en forward de 0, 10 volts. Entonces, pues vamos a tener corriente máxima eh, pues de 1 ampere. ¿Sí? Cuando tenemos entonces 10 volts con 1 ampere, pues se forman, tenemos los 10 ohms, ¿no? Y aquí tenemos entonces el ciclo de trabajo lo vamos a aplicar aquí con, este es el PWM para abrir y cerrar idealmente estos son los valores que ya hemos analizado, resistencia muy baja, voltaje de histéresis 2.5, el pulso son de 5 volts, este es el ciclo de trabajo con el periodo de. Aquí tenemos frecuencia del PWM de 1 kilo. Este es el periodo, este es el ciclo de trabajo y VG es igual a 10. Encontramos la corriente máxima después de que pasa por punto 7. Sabemos que va a haber un rizo en punto 7. Les acabo de comentar de que pues vamos a tener aquí con el ciclo de trabajo de punto 7, vamos a tener 7 volts. Entonces, pues implica 7 miliamperes. Entonces después de que pase el evento ese de punto 7, con un retardo de punto 5 punto 5 segundos, la simulación está a un segundo. Aquí lo tenemos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. La simulación hasta un segundo y bueno, la diferencial de corriente, pues entonces simplemente es el incremento entre dos. Recuerda que el incremento, este diferencial o delta I, es de la corriente central hacia arriba, hacia la cresta superior. Y el promedio, el voltaje promedio, pues es el promedio precisamente del voltaje en el nodo C, que es el voltaje de la resistencia. Este voltaje. Y bueno, pues tenemos el promedio de 0.2 a 1. Hay un ascenso en el voltaje y bueno, en punto 2 aproximadamente ya llegó a los 7 volts. Entonces, pues de ahí a allá, al final de la simulación, pues saco el promedio y obtenemos precisamente pues el 7 aproximadamente. Con la fórmula que acabamos de ver, que es esta, el incremento BG menos V entre 2 delta I por el ciclo de trabajo, por TS, pues es igual a la L calculada. Tenemos entonces los valores que les he mostrado, que vamos a obtener precisamente un valor muy cercano a 100 milihenrios y estos 100 microfaradios, pues también los vamos a obtener
con la otra fórmula de cargas que les comentaba. Este es el voltaje máximo de la misma manera que se obtuvo aquí. Este es el argumento o parte max y min para obtener con todas las instrucciones measure. Y aquí obtenemos entonces, después del mismo evento que les en el cual estamos obteniendo los anteriores, obtengo estos. No necesito hacer el voltaje de la resistencia. O sea, este evento puede ser independiente. Aquí estoy entonces obteniendo precisamente el voltaje máximo de esta resistencia y el voltaje mínimo. El diferencial de voltaje pues es igual entre 2 y la capacitancia calculada pues es utilizando la fórmula. Fíjate que aquí tienes 8 diferencial de voltaje. Este es el diferencial de la corriente que hemos obtenido hace un momento. Y este es el periodo del PWM. Hacemos la simulación de esto. Bueno, la simulación nos ha arrojado estos valores. Esto sería el valor máximo de la corriente, el valor mínimo. Y fíjense, aquí tenemos 100. Este es el diferencial de la corriente, que sería 0.01 amper. Y la L calculada me da 99 milihenrios, 99.87 milihenrios. Pues es más o menos lo mismo que aquí. Y acá el diferencial de voltaje pues es 0.012 volts, 0.01239 y la capacitancia pues sería aproximadamente 101.88, 86.9 microfaradios, que es aproximado al valor que tengo aquí, o sea, muy aproximado. Y cómo son las curvas, pues vamos a analizarlo. Este es el valor del voltaje. Esta es la ondulación que tenemos en el voltaje. Sacamos la corriente y esta es la ondulación que tenemos en la corriente. Puedes checarlo con respecto a los valores que acabamos de ver hace un momento y bueno, todo sale perfectamente. Las fórmulas están muy bien y bueno, es importante considerar pues precisamente estos rizos, estas ondulaciones, pues para diseñar bien nuestro convertidor de CD tipo Buck. Eso es todo en este video. Espero de que hayas aprendido algo nuevo y si es así, pues puedes mantenerte siguiendo los videos que voy a ir subiendo. Es interesante todos estos temas. Voy a seguir en estos, pues sí, analizando conceptos de electrónica de potencia. Si hay algún comentario que quisieras hacer, pues está el área correspondiente, ahí puedes dejarlo y a la brevedad posible, pues te respondería. Por el momento eso es todo. Gracias por llegar hasta este punto.